El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. Habla de la curación de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias. Hemos venido trabajando el tema de la predestinación. Y el domingo pasado habíamos hablado, el domingo arriba, hace 15 días, estábamos hablando de que a lo que es la predestinación, el cristiano se la debe a la gracia divina, ¿sí? La predestinación, y que esta solo habla de la gracia divina, y a ella le debe el cristiano, el creyente, su conversión, su justificación, santificación y preservación en la fe. Porque al fin de cuentas, Cristo es el que preserva nuestra fe. Y entonces el domingo pasado estuvimos hablando de la fe y decíamos que antes de hablar de la conversión, que es el tema de hoy, que atañe a la predestinación y la conversión, es por la fe. No podemos dejar de hablar de la fe. Y esa fe, para poder creer, decíamos que no es una creencia general, que tampoco es una creencia histórica, o solo un conocimiento con asentimiento, sino que es un regalo de Dios, que Él es el que engendra la fe en nosotros. Y nos viene por la predicación del sublime mensaje del Evangelio de Dios. Y hoy vamos a continuar con la conversión. Es un tema que ha generado muchas confusiones, sobre todo en el cristianismo moderno. Y aquí, con mucho respeto, yo quiero hablar de algunas experiencias personales que me tocó enfrentar por muchas veces. Y vuelvo a tomar mi texto guía de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hablar de esto, de la conversión. Hablemos de los fundamentos bíblicos para esta doctrina. ¿Qué podemos decir en primer lugar de esta bella e importante y quizás una de las más importantes doctrinas?
Primero, la Sagrada Escritura enseña claramente que es imposible para el hombre pecador cumplir con las exigencias de la justicia divina. Es imposible para el hombre cumplir con la santa ley de Dios. ¿Quién se atrevería en esta tierra a decir que puede cumplir o que ha cumplido los 10 mandamientos perfectamente? Y así le es imposible expiar sus transgresiones por medio de sus buenas obras, por medio de lo bien que se ha comportado o que él pueda hacer en la vida. El Salmo 49, versos 7 y 8 dice: ninguno de ellos, hablando del ser humano, podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué hombre podría expiar sus culpas ante un Dios santo, soberano, perfecto? Y luego dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre para salvar su alma? Al contrario, todos los que traten de aplacar la ira de Dios por medio de sus buenas obras o por medio de tratar de cumplir los 10 mandamientos, permanecen bajo la maldición y condenación de esa misma ley divina. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero sí cumple un factor importante la ley en nuestras vidas, y lo vamos a ir mirando más abajo, ¿sí? Pero ¿por qué se da eso? Debido al pecado que mora en nosotros, el pecado con el que hemos nacido, que somos tan ciegos por naturaleza, somos tan ciegos, tan corruptos, que todo lo que hablemos, todo lo que hagamos para apaciguar la ira de Dios va en contra nuestra. Primera de Corintios 2:14 dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre, sí, como dice Efesios 2:1, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede entender las cosas de Dios. Es más, cuando se enfrenta con la ley de Dios, con esos 10 mandamientos, antes coge más rabia hacia Dios, porque no puede hacer nada para satisfacer la ira, para aplacar la ira de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, sí. No tiene nada que ofrecerle el hombre a Dios. Porque en su corazón carnal, en su corazón natural, con esa naturaleza pecaminosa, con ese pecado original con el que nace, solo abriga enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, los designios del hombre, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y de ahí que tenemos esos famosos dichos populares: la ley se hizo para quebrantarla, lo prohibido es lo mejor. Porque el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios. Por eso todo lo que el hombre hace,
es enemistad contra Dios. Y por tanto es incapaz, y óigase bien, porque muchos de los cristianos modernos están dejando la conversión al hombre, que el hombre puede hacerla, y lo voy a explicar más adelante. Pero eso es imposible. Así como la predestinación es de Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él nos regala la fe, porque esta fe no es de vosotros, mas es un don de Dios. Lo mismo es con la conversión. Entonces el hombre en su naturaleza pecaminosa es incapaz de amar a Dios y de adorar a Dios como debe. Y por eso es que en los cultos modernos se busca más satisfacer la carne con la música, con las emociones, tratando de mover las emociones del ser humano. Pero no es correcta ni su culto ni su adoración a Dios. Primera de Corintios 10:20 nos dice de la siguiente manera: antes digo que los gentiles sacrifican todo lo que hacen en su culto, en sus sacrificios, en su música, en su adoración. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es delicado. Sí, es delicado. Efesios 2 nos acaba de llamar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre natural no puede salvarse a sí mismo. Esto lo dice Romanos 3, del 10 al 20. Por más que usted luche, por más que intente comportarse bien, usted no puede. Sin embargo, lo que resultó imposible para el hombre, lo hizo en bien del hombre Dios mismo. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia, como dice Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué hizo Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios en su infinita misericordia nos envió a Cristo, y mediante la perfecta obediencia de su amado Hijo, porque recuerden que Cristo cumplió perfectamente los 10 mandamientos por nosotros, como dice Gálatas 4, 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo, Él canceló el acta que estaba contra nosotros, esa acta que estaba declarando que éramos culpables y dignos de condenación eterna, fue cargada sobre Cristo. Y Él nos declara justos a nosotros. Por eso que podemos leer en otros textos tan hermosos como Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra miseria en su cuerpo. Y Colosenses 2:13 nos dice: a vosotros estando muertos en pecado
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso tiene que ver lo fundamental con la conversión. ¿Qué les estoy tratando de decir? La posición bíblica ortodoxa es que el hombre, por naturaleza, está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué es lo que produce un muerto? Cuando usted va y encuentra un perro muerto atropellado en la calle, ¿qué produce? Carroña, es mal olor, es putrefacción, es algo muy desagradable, ¿verdad? Eso éramos nosotros para Dios, si no hubiese sido por la misericordia de Él al enviar a Cristo en nuestro lugar. Ahora, sí vamos a mirar la conversión en definición exacta y bíblica. Definamos bíblicamente la conversión. Primero, no consiste en el esfuerzo que pueda hacer una persona para corregir sus pecados y para aplacar la ira de Dios por medio de sus obras, como he venido diciendo. Yo crecí en una iglesia bautista, conservadora, pero después de una experiencia religiosa personal de mi padre, terminamos en una iglesia pentecostal. Y siempre se me atacaba porque yo no pagaba el precio, porque yo no levantaba las manos, porque yo no tenía la conducta que ellos me pedían que debía tener. Sí, quizá era rebelde para ellos, pero fui menospreciado muchas veces porque no actuaba como ellos. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que no consiste en el esfuerzo que pueda hacer una persona para corregir sus pecados y para aplacar la ira de Dios por medio de sus obras. Y hoy en día se siguen pidiendo esas obras. Demuestre que de verdad usted es cristiano. Ayune. Largas oraciones. Pero Mateo 27, 3, 4 simplemente dice: entonces, yo creo que confundí el texto aquí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas trató de arrepentirse, trató de enmendar con buenas obras su daño, pero el arrepentimiento no consiste en esfuerzo humano ni en obras para corregir su mal comportamiento, y mucho menos para aplacar la ira de Dios. Y tenemos la historia de Saúl y David, cuando Saúl amargamente quiso arrepentirse del haber rechazado el evangelio, pero ya no encontró ese arrepentimiento. Pero sí, en segundo lugar, sí ocurre cuando Dios otorga la fe en la salvación prometida por causa de Cristo a ese pecador penitente, que por medio de la ley divina, ahora sí, hablamos de esos 10 mandamientos, por medio de la ley divina, ha aprendido a conocer sus pecados y a lamentarse por ellos. Déjenme les explico algo. Nuestros catecismos están diseñados de una manera como está diseñada y escrita, o como fue escrita las Sagradas Escrituras.
Y lo primero que se le enseña al creyente es a conocer los 10 mandamientos, para que así conozca su pecado, para que el Espíritu Santo obre en esa ley y él pueda mirar, reconocer lo pecaminoso que es y así acudir al Evangelio de Cristo, donde está la fuente del perdón. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero si usted mira los textos antes, les estaba diciendo cuáles eran sus pecados. Incluso en algunos pasajes utilizó términos interesantes y fuertes, al igual que Jesús: generación de víboras. Pero aquí es por eso que la iglesia debe enseñar correctamente la ley y el evangelio, para que el pecador sepa de qué tiene que arrepentirse. Hay un libro de Walter Chantry, se llama El Evangelio de Hoy, ¿verdadero o sintético? Es bien interesante las posturas que toma el libro. Si a nuestra iglesia llega un talentoso músico lleno de dinero, muy piadoso externamente, hombre muy correcto en todo lo que hace, simplemente le hacemos levantar la mano, repite esta oración conmigo y ahora usted tiene su nombre inscrito en el libro de la vida y puede pasar a tocar el piano en la iglesia. ¿Sabe que Jesús se encontró con un joven muy rico, muy bueno, y le negó la salvación porque no pudo desprenderse de su riqueza? Ahí es donde Jesús usó la ley, ahí es donde la iglesia usa la ley para mostrar el pecado como ese espejo en el corazón del hombre, para que él vea que necesita a Cristo y la salvación prometida. Y esto es lo que usa el Espíritu Santo. Y así lo define la Biblia en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos dice que todos los que creyeron, aquí se efectuó mediante la fe en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Concluimos con esto. La conversión se efectúa en el momento en que el Espíritu Santo engendra la fe en el corazón del penitente, por la ley que le muestra su pecado y por el Evangelio que le muestra a Cristo, el único que le perdona de su pecado. Por eso, en nuestro segundo punto debemos hablar de que la conversión es una doctrina de suma importancia y que debe ser mantenida libre de todo error. Estimados, muchas iglesias modernas pueden hablar similar a nosotros. Pueden cantar incluso himnos similares o iguales a nosotros, pero en la doctrina de la conversión tienen graves fallas y esto ocasiona una falsa conversión o una falsa esperanza. Es de suma importancia y debe ser mantenida libre de todo error, porque esto no involucra nada de los esfuerzos humanos. Por eso, nosotros siempre rechazamos todas las definiciones que identifican la conversión con un simple cambio de actitud.
Porque si usted cambia de actitud y empieza a hablar positivo y empieza a hablar muy piadoso, pues usted está bien convertido. O con una simple reforma de vida, si era un borrachito dejó de beber, si era un mal hablado pues dejó de hablar mal. No, rechazamos todo esto como un simple cambio de actitud, como una simple reforma de vida. Y así lo están enseñando todavía los racionalistas, los moralistas y los modernistas. Sí, lamentablemente sí. Pero ¿sabe algo? Porque no es conversión. Porque los incrédulos pueden hacer esto y lo pueden hacer mejor que nosotros. Los incrédulos pueden cambiar la actitud y ser más apacibles, más benévolos que muchos de nosotros. Pueden reformar su vida y pueden ser moralmente y éticamente correctos. Primera de Timoteo 5:8 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que los incrédulos. Me está diciendo que los incrédulos hacen esto y lo hacen muy bien. Proveen para los suyos y sostienen bien a su familia. Pero ¿sabe algo? La conversión no se basa en cambios de actitud o en reformas de su vida. Porque si no recibe penitentemente la gracia de Dios que se ofrece en Cristo, permanece espiritualmente perdida esa alma, a pesar de su cambio, de su buen comportamiento. Y podemos leer Lucas, recuerdan que hace 20 días atrás predicamos sobre Lucas 18, 10, 14, que era la oración del fariseo y del publicano, que el hombre se para allá: Señor, te doy gracias porque yo diezmo todo lo que gano, porque yo no soy como ese publicano que le cobro impuestos a los demás, porque yo... No era así. El otro simplemente decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y tercero, del punto 2, es por eso que la iglesia luterana siempre prepara muy bien a sus ministros. Porque el teólogo cristiano, luterano confesional, no solo debe oponerse a toda doctrina antibíblica que se exponga contra la conversión, sino que también él debe estar atento a la terminología que emplea para que esté de acuerdo con la Escritura. Porque es muy diferente decir: yo acepté a Cristo en el año 78, levanté la mano por allá en una iglesia, a decir: Cristo tuvo misericordia de mí y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo uno se basa en el hombre, en yo lo hice. Lo otro se va a la gloria de Dios. Pongamos que el dedo es un juez. Tenemos una abogada y saben cómo son los jueces cuando dictaminan. Se murieron 2 hombres. Y el dedo es el juez. El primero se presentó ante Cristo y le pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar a mi iglesia? Y el dedo señaló hacia él: porque yo te recibí y acepté como mi salvador personal, porque yo siempre diezmé, porque nunca falté a la iglesia, porque siempre hice buenas obras, porque yo te fui fiel hasta la muerte. Y Jesús simplemente le dijo: apártate de mí, hacedor de maldad. Se presentó el segundo hombre y le pregunta Jesús: ¿por qué crees que yo debo dejarte entrar a mi reino? Y el dedo ya no señaló a él, sino que en fe señaló a Cristo y le dice: porque usted en la cruz del Calvario murió por mí,
perdonó todos mis pecados, porque usted es el camino al cielo. Él entra bienaventurado. Y así lo expresan nuestras confesiones, y concluimos este punto. Nuestra confesión declara, a base de la Escritura, en la conversión del hombre existen solamente dos causas eficientes: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios usada por el Espíritu Santo como instrumento para obrar la conversión. Fórmula de Concordia, epílogo 11, sección 19. Y aquí una vez más apelamos a la sola Escritura. Venimos hablando de la sola gracia, la sola fe, y aquí hablamos de la sola Escritura. El Espíritu Santo solo se mueve en la sola Escritura, en la Biblia, para convertir al hombre, porque Él es el que efectúa la conversión, no somos nosotros. Y ahora han salido situaciones un poquito más caóticas. Aquí cuadro mi confesión de fe nuevamente. La conversión, mis estimados, es instantánea. Lamentablemente, yo no quiero nombrar iglesias ahorita, pero sí se está enseñando, y tengo dos confesiones de fe de esas iglesias, y en el capítulo 2 de una de ellas dice, de la iglesia metodista, dice la cooperación del hombre en la fe y la salvación. Y muestran que la conversión es progresiva. La otra dice que la salvación tiene un estado intermedio. Pero la Biblia simplemente nos dice que la conversión no es progresiva, no es gradual, pero sí es instantánea. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Ya estás convertido, estás salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y con base en esto se han despertado una serie de enseñanzas y de teologías muy malas. Y entonces hablan de tres tipos de cristianos: el carnal, el natural, el carnal y el espiritual. No es progresivo, no es gradual, no tiene estado intermedio, es instantánea. Y sabe algo más importante que lo voy a aclarar más adelante en otros sermones. La conversión en sentido general incluye la santificación. Cuando el Espíritu Santo engendra la fe en ti por la predicación del Evangelio, cuando te convierte de las tinieblas a la luz, va ahí incluida la santificación, que es la consecuencia imprescindible de la conversión. Pero debemos distinguir entre conversión y santificación. Y voy a explicarlo en otros domingos. ¿Y por qué yo quiero hablarles de todo esto? Porque yo quiero que la fe de ustedes esté fundamentada en la palabra de Dios y no en experiencias personales o no en esos Cristos personalizados en los que se están predicando ahora. Y la conversión tiene como partida la incredulidad. La conversión consiste esencialmente en otorgar la fe en Cristo. Y el punto de partida de la conversión es la incredulidad. Porque cuando hablamos
de los incrédulos que no creen en el Evangelio, que rechazan el Evangelio. La conversión es la verdadera confianza en Cristo, como dice Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Ahí está hablando de esa conversión y la santificación, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión la debemos considerar como un cambio de la incredulidad a la fe. Y siéntase bendecido y regocíjese en el Señor, de que Dios le llamó a usted desde antes de la fundación del mundo, de que ese Dios engendró en usted la fe por el santo evangelio, lo llamó, lo convirtió, y aquí le incluye la santificación para llevarle al cielo, para mostrarle que Cristo es su único redentor, su único Dios, y que por Él vamos al cielo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y todo lo hizo Cristo por usted. Y en esto tienen que ver los medios de gracia en los que siempre estamos participando. Por eso, mientras que algunos creen que la conversión es un cambio radical de vida y que no pecan más, para nosotros es de arrepentimiento continuo porque estamos en nuestra naturaleza pecaminosa y de dar gracias a Dios en Cristo por lo que hizo por nosotros. Que a Él sea la gloria eterna.